Hoy vamos a hablar de una de las instituciones más polémicas de la historia, la Inquisición medieval. Veremos qué era, cómo funcionaba y, sobre todo, por qué llegó a existir. Para empezar, os lanzo una pregunta. ¿Os imagináis un tribunal que se dedique solo a juzgar las ideas de la gente? Pues aunque suene a ciencia ficción, algo muy parecido llegó a existir de verdad. Entonces, ¿por qué se creó una institución tan poderosa? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos directos al siglo XIII. En los años 1200, el Papa Gregorio IX creó oficialmente los primeros tribunales de la Inquisición. Pero ojo, que no aparecieron de la nada, ¿eh? Respondían a un problema muy, pero que muy concreto de la época. Mirad, la idea clave en aquel entonces era bastante sencilla. Para que un reino funcionara bien, para que hubiera paz, todo el mundo tenía que compartir la misma fe. Si alguien pensaba diferente, cuidado. No era solo un asunto de religión. Se veía como una amenaza para toda la sociedad. En esa época, la religión y la política iban de la mano, eran inseparables. Y aquí es donde aparece una palabra fundamental, hereje. ¿Qué era un hereje? Pues para que nos entendamos, era cualquier persona cuyas ideas chocaran con las doctrinas oficiales de la Iglesia. Y la Inquisición, pues se diseñó justo para eso, para investigar, juzgar y, en teoría, reconducir a estas personas. Vale, la teoría está clara. Pero, ¿cómo funcionaba esto en la práctica? Para verlo mejor, vamos a fijarnos en uno de los primeros grupos que estuvieron en el punto de mira de la Inquisición, los cátaros. Y aquí es donde vemos el choque total de ideas. Los cátaros, que vivían sobre todo por el sur de Francia, veían el mundo de una forma muy distinta. Pensaban que existían dos fuerzas, una buena y otra mala, como en una lucha constante. Y además, criticaban abiertamente que la Iglesia fuera tan rica y poderosa, lo que claro, era un desafío directo a su autoridad. El resultado, pues fue tremendo. Tras años de persecución en los que la Inquisición llegó a colaborar con ejércitos, el movimiento cátaro acabó siendo erradicado. Esto sirvió para demostrar una cosa, que los métodos de esta nueva institución eran increíblemente eficaces para acabar con cualquier grupo que se saliera de la norma. Entonces, ¿qué pasaba exactamente cuando un inquisidor llegaba a un pueblo? ¿Cómo era un juicio? Pues no era algo improvisado para nada. El proceso estaba muy bien estructurado. Vamos a ver los pasos uno a uno. El proceso tenía 4 fases clave. Empezaba con una oportunidad para confesar voluntariamente, luego venía la recopilación de información, después el interrogatorio del sospechoso y, por último, la sentencia. El primer paso se llamaba Edicto de Gracia. Imaginaos, el tribunal llegaba a un pueblo y anunciaba un plazo que solía ser de un mes. Durante ese tiempo, cualquiera podía ir y admitir sus errores a cambio de una penitencia más suave. Pero aquí viene lo importante. También se animaba a la gente a denunciar a sus vecinos. Ahora llegamos a la parte más polémica, el interrogatorio. Fijaos en esto, la persona acusada no sabía quién la había denunciado, lo que la dejaba en una situación de indefensión total. El objetivo principal no era tanto castigar, sino conseguir que confesara. Y para lograrlo, sí, se llegó a autorizar la tortura, pero con reglas. No podía causar heridas permanentes, y siempre tenía que haber un médico presente. Y un dato crucial. Para que una confesión bajo tortura fuera válida, el acusado tenía que repetirla al día siguiente ya sin estar sometido a ella. Vale, una vez que el tribunal llegaba a una conclusión, las sentencias podían ser muy diferentes. No todos los juicios, ni mucho menos, terminaban de la misma forma. Como podemos ver, la variedad de castigos era enorme. La mayoría, de hecho, eran penitencias espirituales, como rezar o hacer ayuno. Pero también había humillaciones públicas, como obligar a alguien a llevar una cruz cosida en la ropa, que debían tener un impacto psicológico brutal. También eran bastante comunes las multas, la confiscación de bienes o la cárcel. La ejecución, que es lo que más nos suena a todos, era en realidad el resultado menos frecuente. La pena de muerte se reservaba para casos muy concretos, básicamente para 2 tipos de personas, los que se negaban a arrepentirse de sus ideas hasta el final, y los que, después de haberse arrepentido, volvían a las andadas. A estos se les llamaba reincidentes. Y aquí hay una distinción legal súper importante. La Iglesia como tal no ejecutaba a nadie. Cuando dictaba una pena de muerte, lo que hacía era entregar al condenado al brazo secular. ¿Y qué es eso? Pues las autoridades civiles de la zona, como el rey o el señor local. Eran ellos los que aplicaban el castigo físico, que normalmente era la muerte en la hoguera, siguiendo las leyes de su propio reino. Pero bueno, como toda institución histórica, la Inquisición medieval también tuvo su fin. ¿Qué fue lo que provocó su declive? Fue un proceso gradual. Para el siglo XIV, los grandes movimientos heréticos, como los cátaros, ya habían sido prácticamente eliminados.
Luego, en el siglo XV, los reyes empezaron a tener mucho más poder y crearon sus propias inquisiciones, que eran más leales a ellos que al Papa. Pero el golpe de gracia, por así decirlo, llegó en el siglo XVI con la invención de la imprenta. De repente, las ideas podían circular a una velocidad increíble y controlarlas se volvió casi imposible. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La historia de la Inquisición medieval es, en el fondo, la historia de un intento masivo y muy organizado por unificar el pensamiento de la gente. La pregunta que nos queda es, en cualquier época de la historia, ¿es realmente posible que una institución, por muy poderosa que sea, consiga controlar por completo lo que la gente piensa?